Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto volvernos a encontrar por este medio y pues con la única intención y el único propósito es de que estudiemos juntos la palabra. Este es como un discipulado, ¿va? Un discipulado del aire, donde tú puedes agarrar tu cafecito, puedes agarrar tu lapicero, tu pluma y para hacer tus notas y tu Biblia de papel, o si tienes algún dispositivo donde tienes Biblia, pues sígueme. Se pone más bonito así estar participando más que solamente estar oyendo. Pero vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, ¿va? A recordarnos de todas las cosas y que nos dé el rema. Porque, venimos por un rema, por esa palabra que nos da vida, esa palabra que cambia nuestra vida y nuestra forma de ser. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos de muchas formas predicar tu palabra, Señor. Lo podemos hacer por esos medios, lo podemos hacer personal en los trabajos, lo podemos hacer en la iglesia, lo podemos hacer en las casas. Gracias, Señor, porque mientras tú nos des las fuerzas y mientras podamos, Señor, vamos a poder seguir haciendo esta labor hermosa que es enseñar tu palabra, compartirla, Señor. Yo te pido, Padre, que aquellos que participan con nosotros también ellos la puedan compartir, Señor, enseñando en sus trabajos, dando consejos, ¿va? Que sean de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestra mente, bendice nuestros labios, bendice nuestro corazón, para que podamos dar un buen consejo, podamos explicar correctamente tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado ya por un buen tiempo hablando sobre la mente y cada vez que volvemos a leer en la mente logramos ver algunas cosas que necesitamos repasar, algunas nuevas y otras que nunca hemos podido terminar, ¿va? Hay muchos temas que por el tiempo no se terminan, ¿va? Entonces he estado repasando algunos episodios que no se pudieron tocar y uno de estos es este el que hoy vamos a platicar, ¿va? Le quiero poner el título de una vez, es La evolución de la mente. Y vamos a leer Marcos 12:30, la evolución de la mente. Fíjese cómo dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Interesante, ¿verdad? Con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Prácticamente es un mandato, ¿va? ¿De qué manera nosotros vamos a amar al Señor? Bueno, de esa manera, amarás al Señor tu Dios con todo, pero vean, ¿sabe qué me llama la atención, hermano? Que dice con todo, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos damos a medias, ¿va? A veces cuando tenemos una amistad, como hemos tenido varios, tal vez malas experiencias, no nos damos, ¿va? Con las personas, por las experiencias pasadas que hemos tenido, ¿va? Y a veces pensamos que con Dios es lo mismo, pero con Dios no es lo mismo. Jamás vamos a tener una respuesta negativa. Al contrario, el Señor Jesús, dice, por el amor que nos tiene, nos dio a su Hijo único, para que nosotros no nos perdiéramos, pero nos lo dio completo, completo, nos lo regaló, incluso en la actualidad, aquellos que hemos abierto nuestro corazón y hemos creído a la palabra de la verdad, la palabra de Dios dice que Él mora en nuestros corazones. El Señor mora en nuestros corazones y también en nuestras mentes, ¿va? Y entonces, se quedó para siempre con nosotros, ¿va? Y dice que Él estará siempre con nosotros, nunca nos va a abandonar, ¿va? Entonces, esa vocecita, digo vocecita porque es como que se oye por dentro, ¿va? Pero la Biblia habla de la voz del Señor, ¿va? Que es como estruendo de muchas aguas, ¿va? Es algo impresionante, pero para nosotros nos habla a nuestro oído, nos habla a nuestra conciencia, nos habla a nuestro corazón. ¿Será que el Señor habla? Claro que sí, si la Biblia dice que Él hizo todos los sentidos. ¿Cómo no va a poder Él hablar si Él hizo la boca, hizo la lengua? Y pues usted sabe todo eso, ¿va? Entonces, Él tiene formas de comunicarnos. Precisamente por eso fue que el nuevo nacimiento, pues usted lo que pudo ver ahí en su experiencia, si es que es parecida a esta, porque no todas son iguales. Usted le entendió algo de la palabra, cuando hicieron un llamado usted levantó su mano y el momento en que oraron por usted se quebrantó y sintió que
había cambiado muchas cosas de su vida, pudo evidenciar que hubo un cambio en ese día que usted aceptó al Señor Jesús. Y eso es lo que mucha gente que no ha tenido esa experiencia no entiende. Y nos tilda de locos, de fanáticos y de todo, de tantos otros epítetos, va, que para qué decirlos, pero nosotros los entendemos porque nosotros en un momento dado así estuvimos. Yo era uno que rechazaba a los evangélicos, y no a los evangélicos, realmente al que rechazaba era a Dios, va. Tenía mi propio concepto altivo, ¿va? De la religión donde yo nací, y que ahí me iba a morir, y sin saber que Dios tenía un plan para mi vida, ¿va? Incluyendo ¿va? De predicar su palabra, pero realmente Él tomó la iniciativa, ¿va? Porque nosotros, no sé, ¿va? A mí como que no mucho me cuadra, quiere aceptar a Jesús, no sé, si Él nos quiere aceptar a nosotros, pero es una forma que nosotros podemos entender de que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y decirle, Señor, pues aquí estoy destruido, aquí estoy necesitado y haz algo por mí, ¿va? Todavía dudando, ¿va? A veces uno, a ver si pasa, ¿va? Ese fue el caso mío, pero yo lo estaba haciendo como por complacer a mis parientes, pero sin saber que el Señor en su misericordia no me tomó en cuenta mis actitudes internas que tenía y mis intenciones, sino que lo que oyó Él fue la necesidad que yo tenía en ese entonces, ¿va? Aunque era muy joven, era un muchacho de 18 años, 17, ya estaba necesitado de Dios, ¿va? Y entonces le abrí mi corazón y a partir de ahí ha venido una evolución, los pensamientos, solo inmediatamente, fíjese, le cuento, qué bueno que me acordé de esto. Me acuerdo que cuando yo llegué era un campamento. Cuando yo llegué a ese campamento, el plan mío era solo complacer a una mi tía un par de días y el resto de la semana me iba a regresar a una fiesta que había en un lago muy grande donde yo vivo y ya estaba todo planificado, ¿va? Y entonces yo solo por educación. Y así llegué con esa mentalidad y no me quise envolver mucho, como que tenía miedo de que algo me fuera a pasar y siempre así de lejos, ¿va? Pero más sin embargo, el Señor usó a un hermano, creo que era un diácono, no sé si era un anciano, pero él me invitó a que entrara porque las dos veces que estuve afuera, ¿va? Oyendo así de lejos y entre sí y no, ¿va? Y el día que accedí, me sentaron hasta adelante y así de mala gana y molesto, empecé a escuchar el mensaje. Si usted me pregunta de qué predicaron y qué mensaje fue, pues no me acuerdo. Y no es por los años que han pasado, sino no me acuerdo, honestamente. Solo sé que ese mensaje me desbarató, me descubrió mi alma, me descubrió mis pensamientos y me vi como yo era. Y uno más o menos sabe cómo es, ¿va? A menos que se quiera engañar a sí mismo, como lo hace todo mundo, ¿va? Con un manto de piedad, que de buena gente, que regala 10 centavos, que regala $1, ya se siente complacido. Eso es lo más que puede ser una alma que no conoce a Dios, ¿va? O algunos lo podrán hacer más, ¿va? Pero yo no tengo la medida, pero tal vez hablo de mí, no hablo de nadie, porque no sé, cada quien tiene su forma de ser, para que no se va a ofender nadie. Pero la verdad es que eh, cuando menos me imaginé, el Señor abrió mi corazón y me mostró la clase de persona que yo era. O sea, como nunca antes pude verme como era y que era muy joven. O sea, qué tan mal o qué tanto había vivido. No había vivido nada. Absolutamente para mí, pues, ¿no? Un muchacho de 17 años todavía es un niño. Todavía no sabe lo que es 18 tampoco, todavía está empezando a entender algunas cosas. ¿Y qué puede uno haber experimentado? Muy pocas cosas malas, mas sin embargo, ya las tenía en cuenta del Señor porque me las sacó. El Señor me sacó en cuenta, me hizo pensar y luego pude visualizar quién era yo, desde que yo nací hasta ese momento. Y eso a mí me impresionó. O sea, Dios sabe cómo. Hay gente que no ha necesitado que Dios le haga lo que yo le estoy contando.
tal vez eran más fáciles, eran más dispuestos, pero Dios esa noche había decidido, porque ya me habían hablado bastante, y siempre así por llevar el rumbo, por caer bien, por no caer mal, sí, que no sé cuánto, pero no tenía ninguna convicción ni quería nada. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia, ¿va? Esa noche se manifestó. Digo a mí porque pues la experiencia fue personal, ¿va? Cualquiera de los demás, porque hubo varios que se convirtieron, era una carpa gigante y se movía mucho el Espíritu Santo en ese lugar. Entonces, todos los días y todos los servicios, creo que eran 4 o 5 servicios al día, eran cientos de personas que se convirtieron, ¿va? Más sin embargo, eso no me movió a mí. A mí lo que me movió fue cuando Dios me confrontó. Y entonces, precisamente me acordé de esto porque en pocos días, creo que fue un día jueves de esa semana que estábamos ahí en el campamento. Y yo regresé a mi casa día sábado con una mente totalmente diferente. Cualquiera diría, porque yo así les decía a los evangélicos, ¿va? Y a los cristianos les decía, es que te lavaron el cerebro, te lavaron la mente. Pues ahora, ¿cuántos no le lavan la mente a uno en tantas cosas malas, ¿va? Todo aquel que practica algo le lavaron la mente, ¿va? Lo involucraron a hacer algo bueno o malo, pero lo involucraron, ¿va? Y yo decía, tal vez tienen razón, ¿va? Pero yo aquí no puedo retroceder. Y desde que llegué a mi casa, era tan evidente lo que me había pasado que la primera persona que me vio fue mi hermana, que los hermanos sí nos conocemos bien, y me dijo, yo quiero lo que tú tienes. Y yo no le podía ni explicar qué era lo que yo tenía. Lo que sí tenía era un gozo que jamás había, que yo me acordara, tal vez de bebé o de niño, así de 2, 3 años, esa inocencia, es que esa es esa cosa. Esa inocencia que yo había tenido cuando tenía 4 o 5 años, ¿va? Como que me la devolvió el Señor en esa noche. Me sentí fuera de culpa, aunque me mostró todos mis pecadotes, que yo decía que no tenía, y me mostró su misericordia y sobre todo su amor. Pero lo primero, pensándolo bien, no lo había pensado, me transformó la mente. Yo ya no pensé ni de los que estaban ahí lo que pensaba, e incluso en el camino, ¿vale? De regreso a mi casa me encontré con obstáculos que yo no podía evadir, no tenía el carácter, no tenía la fuerza para poder dejar de hacer lo que hacía. Y me enfrenté con la persona que tenía que enfrentarme, me la tenían preparada y ya me traían preparado. Y yo me quedé asombrado cómo yo me definí. Y yo dejé todo y dije, no, yo soy un cristiano. Se burlaban, se reían, dije, y seguía caminando y seguía caminando con la misma convicción hasta que se rompió todo eso que me había tenido atado por buen tiempo, ¿va? Y entonces el Señor empezó a cambiar mis pensamientos, empecé al cambiar mis pensamientos, empecé a cambiar mi forma de hablar y de actuar. Porque por ahí debemos de empezar, ¿va? Precisamente así se llama el tema, la evolución de nuestra mente. O sea, es un proceso, no es un suceso. El suceso que yo llevé fue que nací de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Me convertí en otra persona. O me convirtió Dios en otra persona, ¿va? Aunque nadie lo crea, ¿va? Pero de eso nadie me saca, y no me ha sacado porque de eso ya llevan 40 años. Si hubiera sido una imaginación, hubiera sido algo imaginario, algo temporal, en 40 años, y con todo lo que uno ha vivido, ya he abandonado esa idea, ¿va? Mas, sin embargo, a pesar de los pesares, aquí estamos, hermano, porque no podemos, yo por lo menos no puedo retroceder. Estoy firme no igual, mejor que aquel día en que yo conocí al Señor. Y mis pensamientos definitivamente ni por la edad ni por el tiempo son los mismos. Aunque hay gente, hermano, que uno deja de verlos. Yo he dejado de ver a personas de mi misma edad y me los he encontrado y siempre con los mismos pensamientos de niños, pensamientos como mente frisada, como viviendo la época aquella de los 17, 18, 20 años, y ese es el tema, ¿verdad? Y yo ahí sentado, pero ¿y por qué estoy hablando yo esto? ¿O por qué estoy oyendo esto? Si esto a mí ya quedó como olvidado, ¿verdad? O sea, qué interesante es cómo es que Dios nos puede hacer olvidar eso y llevarnos a nuevos pensamientos,
a nuevas experiencias, ¿va? Porque en estos 40 años hemos visto la mano de Dios cada día más, ¿va? Hemos visto milagros, hemos visto restauraciones, hemos visto sanidades, hemos visto gente muerta levantarse, volviendo a la vida. ¿A quién le puedo creer yo que me quiera contradecir eso? Pues que hable y que diga lo que le dé la gana, que tiene derecho, y como yo también tengo derecho, no podría retroceder a una tremenda realidad que jamás pensé que iba a meterme yo a esto. Yo tenía a los, fíjese lo que yo pensaba de tontito, que los evangélicos eran unos ignorantes y no me he encontrado con gente tan sabia, hermano. Es que Dios lo hace sabio a uno de una manera, porque la sabiduría viene de Dios. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice que la mente de Él es trasladada a nosotros, ¿va? Pero de tal manera para que empecemos nosotros a llenarla, ¿va? Con la palabra y empezamos a sustituir. Es que esta es la clave. Para que nosotros dejemos de ser lo que somos, tenemos que sustituir conceptos, actitudes, pensamientos para evolucionar, porque no podemos seguir declarando las mismas cosas de antes y creyendo en lo mismo, sabiendo que hemos nacido, ¿no? Y que hay algo mejor de lo que nosotros conocimos, ¿va? Y que no solamente es algo imaginario, sino que es algo real. Difícil de explicarlo, pero lindo de vivirlo. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, lo tremendo es que cada uno de estos, por ejemplo, el corazón, dice la Biblia que es más engañoso que todas las cosas. Y por lo menos hay 18 cosas que salen del corazón, malas. Entonces, la primera, sí, amarás al Señor con todo tu corazón. Ahí nos quedaríamos parados. Y luego dice, con toda tu alma. Fíjate el orden en que está escrito, ¿va? El alma se depositan los sentimientos, esas cosas que pueden ser en un momento buenas y en otro momento deseos de hacerle daño a alguien totalmente, hasta de quitarle la vida, ¿va? Aunque a veces es mental, pero hasta eso puede llegar uno, ¿va? O hacer cosas aberradas que uno diría, ¿cómo es que yo puedo pensar eso, va? Y como considera que es un pensamiento, no tiene ningún motivo por qué sacarlo de su mente. Y bien, cada uno de esos pensamientos, cada una de esas situaciones es como una semilla. Así como la palabra de Dios en medio de un mensaje va cayendo como una semilla y el Señor la riega y hay frutos, porque la palabra de Dios no es solamente de saber los pasajes, ¿va? Eso sería el primer plano. Y ubicarlos y luego entenderlos y luego ponerlos por obra. O sea, esos conceptos se vuelven reales en nosotros, nos convierten en otras personas. O sea, dejamos, fíjense, los que robaban, que ya no roben más. O sea, muchos de nosotros pudimos haber tenido ese hábito, o ese mal hábito, ¿va? O esa mala costumbre, o ese vicio, ¿va? Que estuvo enraizado en nosotros, de robar, de engañar. Porque robar uno piensa como aquel ladrón que saca una pistola. No, ahora hay con guante blanco se roba, ¿va? De muchas formas. Y de todas maneras, la Biblia le dice robo, robo y ladrón al que roba, ¿va? Pero dice, porque eso éramos antes. Pero ¿y cómo dejar de ser lo que le gusta a uno ser? Tiene que venir algo mejor, que le tienen que presentar una mejor idea o una mejor proposición para que uno tenga que optar por dejar esto y agarrar algo bueno, el buen camino, ¿va? Porque todos, fíjense, el alma, una de las cosas que hablo, ¿va? Y que he entendido acerca del alma, el alma es como una grabadora. Y en esa grabadora están muchas etapas de nuestra vida y muchos maestros que nos enseñaron, ¿va? Algunos nos enseñaron bien y algunos nos enseñaron sus malas mañas y sus malas cosas y nosotros las aprendimos y las tomamos porque tal vez eran familiares muy amados y consideramos y hasta les celebramos esas cosas malas porque nos parecía a nosotros en nuestra manera de pensar que eran cosas buenas, pero cuando lo miramos a la luz de la palabra, ¿cómo podemos decir que algo es bueno o malo? Hay que compararlo. ¿Comparado con qué? El único parámetro para el hombre que hay para comparar si está mal o está bien es la palabra de Dios. Por eso es que la gente no la rechaza, porque sabe que todo lo que es una persona, yo hablo de mí, ¿va?
no puedo hablar de nadie que no conozco, y mucho menos de alguien que conozca, pero yo hablo de mí. Mis conceptos, yo los tenía muy arraigados y esa era mi defensa. Pero eran conceptos humanos, terrenales, y que no me habían llevado a ningún lado, sino más bien me tenían detenido en muchas cosas, ¿va? Entonces, fíjense, el alma tiene que ser reprogramada. El corazón tiene que ser liberado, tiene que reconocer y encontrar uno todas las cosas que pueda tener adentro de uno, las envidias, todo eso, adulterios, fornicaciones, que están arraigadas en el corazón de uno, que solo están esperando el momento de que se manifieste aquello que está metido ahí, porque, que está en la mente, ahí está en el corazón, sí, pero la idea no es tener una grabación, sino que es actuar, que eso se convierta en vida, en que se pueda llegar a realizar esos pensamientos que uno guarda, hermano, malos o buenos. Porque mire, yo digo que una persona para matar a alguien es un proceso. Puede empezar tal vez bueno, hay muchas historias reales que se pueden contar y platicar, pero bíblicamente podemos ver a Caín. Caín y Abel fueron los dos primeros hermanos fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios, que se tuvieron que enfrentar a la nueva vida, donde el hombre era como hoy somos nosotros, almáticos. Porque la Biblia, fíjense, dice, el primer Adán es alma viviente. O sea, que todo lo siente, que todo le duele, que se siente triste, que se siente contento. Y eso es el hombre natural. Pero dice, pero el postrer Adán habla de Cristo, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Entonces nosotros, como hombres que nacimos de fuera del huerto, ¿va? Dice que el pecado entró por un hombre y la dádiva de Dios entró por otro, ¿va? Que no era hombre, sino era Jesucristo. O sea, interesante, para eso apareció Jesús, para deshacer toda obra del diablo, para regenerar al hombre. ¿Qué regenerar? Sino cambiarlo en otra persona. Lo que pasa es que los que pretenden desvirtuar la palabra de Dios quieren que uno de la noche a la mañana sea otra persona. Y la verdad que hay unos que sí, pero hay otros que nos cuesta, hermano, ¿verdad? A la medida, es como la escuela. Eso es como cuando va uno, agarran todos los alumnos y se van a sentar con el maestro. Pues si es el mejor maestro que hay en la escuela y le tocó a usted el privilegio de estar delante del mejor maestro, lo menos que le puede pasar a usted es de ser un buen alumno, porque tuvo un buen maestro. Pero usted sabe que no es cierto eso. Puede tener el mejor maestro del mundo y no ganar usted las materias, ¿va? Porque no consiste solamente en el maestro, sino consiste en lo que usted quiera aprender y lo que quiera poner atención y lo que quiera, a dónde quiera llegar, ¿verdad? Entonces, lo mismo es esto, la palabra de Dios, ¿va? El Señor viene, nos expone su palabra, nos da a probar nos dio a probar su Espíritu Santo, nos dio a probar su paz, nos dio a probar muchas cosas, hermano. Pero el alma todavía está pensando entre sí y no, que sí, que sí, que no. O sea, es difícil, ¿va? Pero no imposible. Entonces, a nosotros estamos en un proceso, pero no nos podemos quedar. El proceso verdadero no es estancamiento, sino el proceso es de paso en paso, evolucionando. O sea, crecer de poco a mucho. Si no se crece, hay estancamiento. Pero la evolución es de lo poco a lo mucho. Era una persona violenta y hoy soy una persona pacífica. O por lo menos ya lo evito, ¿va? Ya tengo batalla no con la gente de afuera, sino conmigo mismo, viéndome introspectivamente, viéndome hacia adentro y ya soy mi propio juez. ¿Va? Ya empiezo yo a entender de que tal vez todo lo que peleamos con otros cuando nos señalaron nuestras faltas era cierto, pero no las recibimos por lo mismo. Pero ya después usted, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través del nuevo nacimiento, entonces tiene que ir venciendo y dándose por vencido y diciendo, es cierto, lo que dicen y lo que dice la palabra que soy yo. Entonces, fíjense, esta es la forma de amar a Dios.
No como tú crees o como yo me imagino. Ah, si yo quiera como amo al Señor, ¿cómo está tu corazón? Completo, a medias. Eso no es amar completamente. Aquí se está hablando completamente. Es lo máximo. Dice, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Wow, hermano. Eso de la mente lo entendemos muy bien. Porque, hermano, ¿cuántos pensamientos tenemos diarios? ¿Cuántos podemos clasificar como malos y cuántos pensamientos como buenos? Y hay gente, hermano, que vive en el pasado. Vive de sus glorias o de sus pecados, ¿va? O de sus bajezas, reviviéndolas constantemente. Entonces, ¿qué podemos? Ahora venimos nosotros, vamos a la casa del Señor y pretendemos alabar y adorarle con una mente, un corazón que ni sabemos qué es lo que tenemos, con una alma destrozada, con una mente hasta pensando mal ahí mismo, deseando o queriendo hacer cosas indebidas, y luego, ¿qué fuerzas? O sea, el concepto con que se lea, ¿va? Qué lindo, pero en la realidad, ¿cómo van? En esos 4 niveles, ¿cómo estamos? Y pues para hablar de esto, yo me pasé a la mente, ¿va? Eso es lo que queremos platicar hoy. Y voy a seguir porque si no, solo nos vamos a quedar en la introducción. Fíjense cómo dice Romanos 12:2. Son versículos que ya sabemos o que en un momento creemos que sabemos, ¿va? Pero no es solamente de saber, sino de saberlos vivir. La Biblia es una historia, pero es una historia real. No es una historia que se lo imaginó Dios o se lo imaginó un genio, sino fue hombres vivientes, gente de carne y hueso como tú y yo, que participaron en la historia del libro. Y Dios los expone y expone su palabra y expone el proceso en que fueron sometidos muchos de ellos para que nosotros aprendamos de ellos, de lo malo que ellos pasó para que nosotros no hagamos lo mismo. Lo que hizo Israel en el desierto, la manera en que fue reparado, disciplinado, confrontado, hermano. Pues nosotros hoy de otra manera, pero también no somos exonerados de que Dios nos pueda disciplinar, ¿verdad? La disciplina nosotros no la entendemos a la manera que Dios la entiende, porque Dios dice que al que ama, disciplina. Aparte de eso, dice que al que ha tomado como hijo, disciplina. Eso es bien interesante, hermano. Eso es como un termómetro para ti y para mí. Si tú sabes que vives una vida doble, yo hablo a la gente que conoce al Señor, ¿va? A esos pues prácticamente son los que me oyen, pero prácticamente no podemos vivir dos vidas, hermano. O pues, si estamos viviendo dos, tenemos que estar peleando la otra, la vida vieja. Tenemos y ir sustituyendo lo malo, no conformarnos, hermano, no engañarnos a sí mismos de que nos vemos, nos vemos como en espejismo, que somos buena gente, pero ¿quién nos mide? Pues nadie, no nos dejamos que nadie nos mida, ni siquiera uno se puede medir, pero la palabra sí nos puede medir. La palabra dice la Biblia que es como un espejo. Y ya veo que el espejo, ahora hay espejos, pero extraordinarios, hermano. ¿Verdad? Que tienen lupa y tienen luz y los desperfectos, aún los poros de la piel se pueden ver, aquellos puntos negros que no se pueden ver a primera vista. Pero la palabra de Dios no solamente llega a la piel, sino llega a la profundidad de la mente, a la profundidad del alma, del corazón, a aquellas intenciones, a aquellas cosas que ni siquiera se han ejecutado, que solo están como archivadas y guardadas ahí para en un momento ejecutarlas. Hasta eso se llaman las intenciones. La palabra de Dios es una espada de doble filo, pero me llama mucho la atención de todo lo que describe lo que es la palabra de Dios cuando dice que es una espada de doble filo que entra entre la división del alma y el espíritu. O sea, hasta ahí llega. Sondea la palabra, entra y sale y corta, ¿va? Entonces está operando y ayudado por el Espíritu Santo. Bendita palabra de Dios, ¿va? Porque esta salió de la boca de Dios. ¿Y sabe qué es la grandeza de la Biblia? Porque algunos dicen, ese es el primer paso que se echa. Eso lo escribieron hombres. Sí, ¿y sabe cuál es la grandeza? Que no se conocieron muchos de ellos y no se contradice la Biblia. O sea, ¿qué es lo que quiero decirle? Que una mente genial, que no es de hombre, que viene del cielo,
a través del Espíritu Santo, hicieron que los hombres de carne y hueso como usted y yo escribieran lo que Dios quería escribir, un libro para la humanidad, para que la humanidad se pudiera salvar a través del mensaje que está escrito ahí. Lindo, hermano. Hay libros que a mí me tocaron, libros del mundo, ¿va? Que me pusieron a leer y me iba impactado de la inteligencia de aquel escritor, la manera en que en prosas, en los versos, pero la Biblia es tremendo, hermano. Ok, Romanos, pero ¿sabe qué? La Biblia hay que leer con la mente de Cristo. Dios nos presta, cuando nosotros leemos, nos presta su mente para que podamos nosotros leerla. Dice Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo. O sea, uno se puede adaptar, ¿va? Lo primero dice, no adapte. El mundo tiene sus modas, tiene sus costumbres, tiene su doctrina, tiene su forma de ser. Y es muy atractiva. Pues si no la vamos a ver nosotros, si nosotros de ahí nos sacó el Señor, ¿verdad? De ahí veníamos nosotros, ¿va? Cada uno en diferente época. Entonces, lo que a mí me ató en aquel entonces no es lo mismo que a usted hoy, que es joven y desde esta época lo va a atar, ¿va? Sino que realmente son épocas diferentes, pero la palabra de Dios es para cualquier tipo de época. Los 500, 2000, 3000 años atrás y para adelante y para atrás, la Biblia tiene una validez, está actualizada porque fue hecha para los hombres, como una guianza, como una guía. Fíjate pues, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Lo primero que dice es que no nos debemos adaptar a lo que hay alrededor de nosotros. Que no nos seduzcan ellos a nosotros, sino que nosotros los atraigamos a Cristo, con una buena conducta, nuestra forma de hablar, sino que nos transformemos mediante la renovación. Entonces, ¿cómo vamos a ser renovados? Cuando nosotros renovamos nuestra mente. Para que verifiquemos, viene qué interesante el resultado de esta evolución o de este crecimiento. Vamos a poder nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. Hermano, ¿acaso nosotros como cristianos no es nuestra lucha, pues? No por eso preguntamos nosotros y pedimos consejos, porque no estamos con la mente renovada, transformada totalmente, ¿va? Entonces, por ejemplo, la pregunta del millón va, ¿será que me conviene casarme con quien quiero casarme? Es una gran pregunta. Y la mayoría hemos fallado. Alguien que le confiamos y que nos dio su corazón y nos dio su aprobación, puede ser que los padres, por la presión que les metemos, paran diciendo que sí. Pero la verdad, ¿me conviene o no esta persona? Y me puedo cambiar de trabajo. Puedo comprar una casa en este tiempo. Puedo comprar un carro. Me puedo cambiar de ciudad. Son preguntas que para algunos son fáciles, para otros es más difícil, pero nosotros que somos cristianos, nosotros vamos a preguntarle al Señor, no le vamos a preguntar a nadie más. Tenemos una voz interna, entre más la practicamos, más claro la vamos a oír, porque el Espíritu Santo nos lo regalaron. El Espíritu Santo está ahí, que si usted no lo cree, pues no se activa, pero si usted cree, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que era el inicio de la iglesia, hermano, dice que hablaba claramente a los discípulos, decía, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y el Espíritu Santo dice que Pablo quiso ir a Asia y se lo impidió, no solo se lo impidió el Señor, se lo impidió Jesucristo y el Espíritu Santo. Mire ese mover, hermano. Pero no puede ser que si el inicio sea mejor que el final, la iglesia del final. Y yo tengo un pensamiento. Si se escribió la iglesia al principio, ¿cómo no se va a escribir la iglesia gloriosa del final? Aunque tal vez le parezca a usted alrededor en que vive, no es gloriosa.
Pero para Dios es gloriosa su amada, ahí está su sangre puesta, está la sangre de su Hijo, está el Espíritu Santo y tantas otras cosas. Es la iglesia gloriosa del final, la que va a ser arrebatada, los que estemos vivos, ¿verdad? Y los muertos también van a resucitar, así tesalonicenses. Pero dice, pero ¿para qué nos sirve ese proceso? Para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que es lo que es bueno, aceptable y perfecto. Son 3 niveles. Entonces, a veces nosotros estamos en lo bueno. Y dice, ya la hice, ese es el tope. No, no. Está, en otras dice lo agradable, ¿verdad? Se entiende un poco más que aceptable. Y lo último, perfecto. Pero yo le puse cuatro versiones, no tanto en lo bueno, agradable y perfecto, sino que se los puse en verde. Entonces dice, no os adaptéis a este mundo. La otra dice, no os amoldéis. Entonces quiere decir que el mundo tiene un molde. ¿Usted sabe lo que es un molde, va? Que todo lo que se hace sale igual. Un ladrillo, póngale un ladrillo, se diseña y de ese ladrillo en una máquina va a producir sin más ni menos del mismo tamaño, el mismo peso, el mismo color, todo. Millones. Y ¿sabe qué me recuerda eso a mí? Que hace muchos años yo tuve la bendición de ir a una prédica cuando se habló acerca de piedra o ladrillo. Así se llamaba el tema. Muchísimos años. Y el apóstol que lo enseñó, él estaba hablando cómo fue que el hombre edificó en la Torre de Babel. Dios le había enseñado a los hombres que estaban fuera del huerto a construir y a edificar con piedra. Pero a ellos, a esa generación, a esos que estaban guiados por muchos perversos que había, se les ocurrió hacer una torre que llegara hasta el cielo, dice algunas versiones, pero eso es imposible, sino que ellos lo que querían era hacerse un nombre grande. Y la idea era que Dios tenía una forma de dividirlos, esparcirlos. Cuando el hombre hacía mal, los esparcía. Y entonces ellos, según en su inteligencia, lo que decían es que al hacer una torre grande, si los esparcían de todas maneras, iban a poder llegar al mismo punto porque lo agarraban como un punto de referencia. Y entonces, queriéndole ganar a Dios, ¿va? Y casi lo logran. Porque entonces entonces ellos cambiaron la piedra y cambiaron la mezcla por ladrillo y por asfalto, porque eso era lo que había en esa área que se empezó a edificar. Esos elementos eran los que ellos tenían en abundancia ahí, pero la idea de ellos era, lo que me llama la atención, las piedras, por mucho que se trabajen, nunca van a ser iguales, van a ser de diferente peso, de diferente tamaño, que se parecen, con mezcla o con cemento, se parecen, pero si se saca un modelo, no se puede hacer una piedra, la piedra se hizo natural. Ahora el ladrillo, el hombre lo fabrica. Y entonces dice que lo fabricaba, todo era igual. Un modelo extraordinario, ¿va? Pero el hermano que platicaba eso hablaba que de esa misma manera eran los pensamientos de ellos uniformes. O sea, todos iban a tener ese mismo pensamiento. Y luego él enseñó una imagen que yo me quedé sorprendido de ese tiempo, en que hoy esto muy actualizada. Y precisamente ese grupo mundial, para representarse, había hecho una torre, una torre de esas, de Babel, y casualmente estaban hechas con ladrillos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que eran las cabezas de esa gente, era gente la que conformaba la torre. Y todas las cabezas eran ladrillos y los cuerpos eran cuerpos de hombres. O sea, lo que yo logré entender es que toda esa torre, que era la humanidad, todos iban a unificarse en un mismo pensamiento. Eso se lo copiaron al Señor. Porque el Señor, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo y las enseñanzas, a eso nos está llevando al cuerpo de Cristo, a la amada del Señor, que pensemos lo mismo. Y precisamente 1 Corintios 11, cuando habla, Efesios 4:11, habla de los ministerios para eso,
Para eso fueron levantados los 5 ministerios, para que todos tengamos una misma estatura. Ahí dice, para 5 cosas que el Señor levantó a los ministerios. Pero una de las cosas es que tengamos un mismo credo. Pero para eso tenemos que tener primero un mismo espíritu, tenemos que tener una misma manera de pensar, que viene por la evolución, precisamente a través de la palabra. Como esa torre de Babel actual que se está formando, es con un mismo idioma, hermano, con una misma forma. Ya las palabras que nosotros hemos usado por miles de años ya las cambiaron. Ellos ya tienen su forma de llamarle a cada cosa como ellos quieren, y quieren que nosotros cambiemos lo de miles de años al nuevo concepto, ¿va? Ahí podemos ver, ese es inicio, o ese es parte de los ladrillos de Babilonia la moderna, ¿va? Bueno, sería otro tema, ¿va? Pero yo creo que más o menos le di a entender esta idea de tener un mismo pensamiento. El mundo va a tener un mismo pensamiento, y lo que va a querer es que usted se adapte, que usted se amolde, que usted se acomode, que usted se conforme. Porque aquí son 4 palabras: adaptar, amoldar, acomodar y conformar. De cualquiera lo agarran, ¿va? O sea, y lo agarran a uno por la música, lo agarran por las tradiciones, lo agarran por la comida, lo agarran por las cosas que al alma le gustan, por lo que uno es atraído a través de los sentidos, seducido por los sentidos. ¿Acaso no fue así como sacaron a Eva y a Adán? Pues Eva y Adán ya sabían qué era lo que tenían que hacer por miles de años. Y a Eva se le ocurre, empujada por una serpiente, por un ser que era el más astuto. Si usted quiere, póngalo el perro, lo que hace, pero la Biblia dice que era una serpiente. Pero si usted quiere ponerle, ponga lo que quiera, ¿verdad? Pero era una serpiente. Y dice que era más astuta que todos los animales. Entonces, un ser astuto le logró sacar del huerto a Adán y a Eva. Interesante, ¿va? Entonces, a través de seducir los sentidos, la Babilonia se trabaja, hermano, con todo lo que tiene, ¿va? Según la Biblia, según lo que hemos entendido, hay 7 Babilonias. Nosotros vamos a tener que ver eso una por una, ¿va? 7 Babilonias, y que tienen que ver que esas están ubicadas en toda la tierra, y la idea es que lleguemos a pensar lo mismo, que creamos lo mismo, ¿va? A través de la enseñanza también que ellos tienen, y nosotros a través de la enseñanza de Dios y a través del Espíritu Santo, y ellos a través del espíritu del anticristo o de las tinieblas, ¿va? Son espíritus, es una guerra de espíritus. Entonces, fíjense, dice: no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir entre la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y perfecto. La última, la del oso: no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestra alma, para que, dice vuestra alma, ¿ves?, en lugar de mente. Y es cierto, tiene que ver la mente y el alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este solo es un tema desglosando cada una de ellos. Lo vamos a hacer un día esto, pero quiero llegar a otro punto ahorita, para que avancemos. Aquí puse otras, mire. Dice: no sigan la corriente del mundo. Fíjese que cuando yo leí eso de la corriente del mundo, me recordé yo que, fíjese que cada vez que se ha levantado un libertador, hay muerte de niños. Cuando Moisés nació, que era el libertador, Dios ya sabía que Moisés era el libertador. Moisés ni los padres ni nadie sabían, mucho menos Moisés, que era un bebé, ¿eh? Pero en ese tiempo él fue víctima de la época esa. Y entonces y varones. Entonces lo que tuvieron que hacer es que, dice que calafatearon una barquita, un junco, y lo echaron a las aguas del Nilo, que era el río que bañaba la costa de Egipto. Y eso tipifica las corrientes, los pensamientos, las enseñanzas, las doctrinas, las enseñanzas intelectuales de las universidades, de todo eso, que hoy ya no son lo mismo, hermano. La generación que viene hoy ya no va a saber ni multiplicar ni sumar, y eso ya no le da importancia, le están dando importancia a lo nuevo, a lo que les va a servir, no a la inteligencia del hombre, que no quieren que el hombre evolucione, porque evolucionando su mente del hombre, no del cristiano,
todavía así puede darse cuenta entre el bien y el mal, pero robándole esas cosas que nos daban, que nuestra mente evolucionara y que nosotros fuéramos inteligentes a través de un proceso estudiantil, hoy lo están entorpeciendo para que no sepan cuál es la voluntad de Dios, sino que cuál es la voluntad del hombre. El hombre por el hombre. Y usted no puede, busque los pensos de cada nación y cómo, y ahora no lo maneja la nación, lo maneja el mundo. Desde un lugar, desde la ONU, esto se va a enseñar a primer grado de primaria, ruso, inglés, español, todos los idiomas, para que todos tengan la misma deficiencia y tengan la habilidad en otras cosas que les van a convenir a ellos. Teníamos que entrar en detalles, pero esa es la idea, ¿va? Bueno, si nosotros no podemos ver eso, estamos dormidos, ¿qué otra cosa? La Biblia nos ha despertado la palabra para que miremos nuestro entorno y darnos cuenta que la venida del Señor está pronto. Pronto. Y muy pocos la creen, aún los cristianos. Y de prepararnos menos. Si no creemos, ¿para qué nos vamos a preparar? Entonces, por eso la iglesia tiene que entender estas cosas y tiene que prepararse, porque Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo. Pero este galardón que es llevarnos como novia, ese es un galardón. La misma palabra tiene que ser ganado. Lo otro fue un regalo que nos dio Dios, la salvación. Ok, dice, no sigan la corriente del mundo. Bien, bien interesante. Ahora, una pregunta que yo imagino que usted dice, y entonces, ¿en dónde vamos a poner a nuestros hijos? ¿Y dónde vamos a, pues aquí calafatear? O sea, que impermeabilizar. Fue lo que primero hizo Dios cuando le dio las órdenes a Noé. Por eso, aparte de las medidas, aparte de la estructura y todo eso, lo que solidificó y hizo que esa barca flotara en semejante diluvio fue de que estaba calafateada por dentro y por fuera. Eso significa impermeabilizar, es que no pueda entrar las corrientes del mundo y contaminar a nuestra familia. Porque al contaminarla los mata, ¿va? Les quita lo de Dios. Entonces nosotros los podemos... Por eso, hermanos, nosotros debemos de educar a nuestros hijos espiritualmente, porque en la escuela no lo van a hacer. Primero, con la doctrina, y luego con nuestra forma de ser para que nos crean la palabra. Y decirle lo que es bueno y lo que es malo, y lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, para guardarlos de la contaminación del mundo, que es horrorosa, hermano, horrorosa. Ok, yo le digo una cosa, yo tuve la bendición de participar, y estoy participando todavía, en una parte del siglo pasado y otra parte del siglo presente, que muchos de los jóvenes no tienen ni idea de cómo fue antes y cómo soy. Yo sí puedo decir cómo fue el siglo pasado, que el final del siglo pasado y el principio del nuevo siglo. Ahí tengo yo mucha sabiduría, si yo quiero verlo así, y experiencias, que tenemos que exponerla y decirle a nuestros hijos el bien y el mal, pero tiene que nacer primero en una renovación de nuestra mente para que sepamos entender las cosas, hermano, y desbloquear la mente a toda la basura que nos han metido a través de la música, a través de la comedia, a través del cine, a través de la radio, a través de la internet, hermano. Nos han evangelizado, no, por decirlo así, no sé ni cómo decirlo, nos han convencido, pues, evangelismo del lado de la luz, sino que ellos nos han adoctrinado, esa es la palabra, perdón, pero en la doctrina malas. Y la gente está adoctrinada con eso, y por eso es que cree y ve eso, y eso es lo que tiene en su mente. Y nosotros por eso es que no pueden entender que creemos nosotros en lo que creemos, porque nosotros no nos dejamos contaminar. Dice, por eso es que si usted ya nació de nuevo, huya de esas fuentes, de esas aguas. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformados. Miren, la otra dice, no vivan según el modelo de este mundo. La otra, no vivan según los criterios del tiempo presente. Pues, oye, todo está trastocado. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. No sé si lo dije bien, pero se usaron en los conceptos. Hoy quiere que lo que siempre fue por siglos fue malo, ahora quieren convencernos de que es bueno.
¿Por qué? Porque la Babilonia quiere uniformarnos de una manera que pensemos todos igual para que podamos entrar en el imperio, en el modelo de Satanás, de la Babilonia moderna. No nos dejemos, hermano. Busquemos al Señor. Romanos 6:11. Yo creo que ya... no, todavía me queda. Voy bien. Así también vosotros considerados muertos. Fíjense, así vosotros pues considerados muertos al pecado. Mira, hermano, usted entiende que es un muerto. Yo no sé si usted le ha tocado tocar a un muerto. Es horrible, hermano. Es un témpano de hielo. Y es impresionante, porque si uno conoció a la persona, dice, pero ¿cómo es posible si ayer o hace una semana yo podía platicar, era caluroso, era tibiecito, se daban la mano, pues era un padre y un hijo, una madre y un hijo, y hoy es un tema de hielo y no puedo hablar, no tiene vida. O sea, no puede reaccionar, no puede hacer nada. Fíjate lo que significa, lo que te dice, vosotros considerados muertos. Muertos, que nosotros no tenemos nada que activar ni que hacer en el mundo. Que nos consideramos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sí, mire, ese es un pensamiento que tiene que entrar. ¿Cómo trasladarlo? A través de la palabra, a través del entendimiento, a través del Espíritu Santo. Yo estoy muerto para el mundo. Me acuerdo yo que nuestro apóstol fue doctor, el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y entonces una vez era un sábado. Era un sábado en la tarde y era un culto de jóvenes, de adolescentes. Y entonces se hicieron preguntas cardíacas, pero así cardíacas los adolescentes, ¿va? Y entonces el apóstol, pues se habló, que lo que decía Pablo, va, aparte del pecado que veo una ley en mis miembros. Y empezó a hablar, los miembros son las manos, los ojos, los pies, que hay una ley, que cuando uno practica algo, pongo por ejemplo la ley de las manos en este sentido. Alguien que le pega a su esposa o le agrede a muchos, y ya tiene una ley ahí. O sea que ese cuate cuando se sale de las casillas, golpea a quien puede amar tanto. Y es bien contradictorio. ¿Cómo es que cómo le puede pegar a su mujer si es su mujer, es la otra parte de él? Pero es porque no puede. Y ese ya no es un espíritu. Ese no es un demonio. Sino que a través de la práctica, a través de la desobediencia, es un ejercicio. Hay cosas que uno hace, de tanto que las hace ya no necesita ver. Como por ejemplo, escribir a máquina o escribir en la computadora. Y se está oyendo y hermano, si escribiendo uno que no sabe, a veces no puede puntuar, poner tildes y todas las cosas. Ahora, ¿qué será? Y yo he visto a los que saben, pueden poner diéresis, pueden de todo, todos los signos gramaticales y sin ver. ¿Por qué? Por la experiencia, por la práctica. Lo mismo es el pecado. Entre más lo practica, se vuelve experto. Y entonces las manos para robar también. Yo recuerdo que le voy a decir lo que iba, despuésito de eso, lo que el doctor, el consejo que dio. Por ejemplo, alguien que robaba. Nadie roba con las manos. Las manos es el instrumento, es aquello que jala, ¿va? El que roba es con el corazón, porque dice que el corazón está el robo, ¿va? El robar. Pero cuando la persona nace de nuevo y todavía está atado en sus manos, a veces puede encontrar una plumita mal puesta, ¿va? Y que aunque usted no me lo crea, nosotros en ese entonces nos lo demostraron. Puede agarrar la pluma y el que está enfrente, pues esa es mi pluma, ¿dónde la va? Perdón. Y uno cree como que lo están engañando. No, es que la mano está viciada y agarra. Y entonces el apóstol puso un ejemplo, hablando de las manos, ¿va? Dijo, cuando alguien está herido de una mano, antes de que llegue el doctor, si alguien sabe hacerlo, le puede hacer un torniquete. Un torniquete es en una arteria
a apretarla y creo que eso lleva un conteo, se abre, se vuelve a apretar para que la persona en la hemorragia no se vaya a morir de la hemorragia mientras llega la ayuda. Entonces, cuando se cierra la corriente sanguínea, prácticamente se cierra por minutos o segundos. La parte donde no llega la sangre, si usted la toca, se enfría, como los muertos. Yo ayudé a poner torniquetes, aprendí a hacer eso. Ya no me acuerdo de esos muchísimos años. Tenía como 18 años cuando aprendí a hacer eso. Y lo practiqué muy pocas veces. Pero me acuerdo que el doctor decía, cuando era una clase que se llamaba bueno, era como de primeros auxilios, ahí en la universidad. Clínica se llamaba esa clase en la tarde. Entonces venía y le decía a la persona, al otro, tóquenle la mano. Y estaba fría. Tóquenle la otra mano, calientita. ¿Pero por qué estaba fría? Porque se retenía el líquido, la sangre. Entonces, lo que él decía era que uno se tenía que abstener de hacer ciertas cosas. Era como un torniquete. O sea, tiene que haber una lucha primero. Tiene que haber un deseo, tiene que haber un entendimiento. A mí no me conviene robar. Pues las veces que robé, todo lo que me pasó. Como aquel al que toma, ¿va? Necesita agarrar con la mano y tomar, ¿va? Pero él, ¿de dónde le nace eso? En su corazón, en sus pensamientos, en su mente está atado. Es un alcohólico. Lo puede dejar y tiene eso, ya tiende a voluntad, ya tiene la voluntad dominada. Entonces, lo que hay que hacer es, hay que liberarlo, ¿va? Y hay un montón de cosas, ¿va? Hay que ver si es un ancestro, si es un espíritu inmundo, hay que ver muchas cosas, ¿va? Pero esto es bien tremendo con respecto a nuestra manera de pensar, ¿va? Mire, la mente puesta en nada es nada. Usted debe poner la mente en el autor y consumador de la fe. Le quiero leer unos pasajes que se me habían olvidado. Aquí los tengo, creo. Déjeme ver. Ya me queda poquito solo para decirle algunos consejos. Dice Deuteronomio 15:9. Sí, lo voy a leer. Dice, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión, está cerca. Y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Mira, es que eso era bien tremendo, hermano. En el Antiguo Testamento, y uno dice, eso es del Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros para hoy, para que no hagamos las cosas que ellos hicieron. Fíjese, aquí dice, cuídate de no tener un pensamiento. O sea, es como que dice, póngale que eso, no se me ocurre otra cosa. Vamos a recoger una ofrenda para algo, tal día. Pues dice usted, no, en ese día no voy a llegar. Así que ni se acuerdan de mí, y no quiero dar. O sea, es una forma de eludir, ¿verdad? Eso se me ocurre, pero hay tantas cosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, como la Santa Cena. No, es que dice, eso de tomar la Santa Cena puede morirse uno, se puede debilitar y se puede enfermar. Yo no, mejor no tomo, dice uno, se está absteniendo de algo que es peor, porque está despreciando. O sea, le están tirando el salvavidas en medio de... ¿Sabe cómo es eso? Como cuando Pedro se estaba hundiendo, si no clama, ahí se hubiera muerto. Hubiera tenido que resucitar al Señor porque era parte del equipo, ¿va? Pero se hubiera muerto. Pero él clamó y el Señor no lo ayudó hasta que no oyó que clamara. Y fue inteligente porque no se echó al Padre Nuestro, sino lo que dijo fue, clamó que lo sacara, que perecía. Y el Señor lo sacó. Entonces, es lo mismo. Entonces aquí dice, cuídate de tu pensamiento. O sea, tu pensamiento malvado, o sea, y ya tienes algo que hacer y no lo vas a hacer premeditadamente. Tú dices, ya sé qué voy a hacer. O sea, le quieres ganar a Dios, le quieres ganar a la palabra de Dios. Ese es tu pensamiento perverso, si eres cristiano. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a salir a la hora de la ofrenda al baño. Pero son niñas, si usted quiere. ¿O por qué menciona eso? Porque pasa, hermano. Pero eso es algo mínimo. Pero hay cosas peores que esa. ¿Ah? Y que hay cosas que la Biblia nos pide, pero nosotros ideamos cómo evadirlas.
O sea, de todas maneras somos deudores del Señor. Pero, ¿por qué le estoy leyendo? Cuídate de no que haya pensamiento perverso. Pensamiento tiene que ver con mente. Y estamos hablando de evolucionar. Entonces, los pensamientos perversos debemos de dejarlos, hermano. Y hacer pensamientos que se renueven esos pensamientos de perversidad, de maldad. Le leo otro. Mire, el Señor nos hace ver algo bien tremendo. Dice, en tremendo versículo, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. De una vez, así separados, ¿va? Ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. ¿Por qué? Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mismo son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. O sea, en los caminos y los pensamientos puso una distancia. Solo para que tengamos una idea, son tan diferentes mis pensamientos a los de los hombres, de aquí, de donde Él está, del cielo, a la tierra. Puso a la tierra como un límite. ¿Cuánto habrá, hermano? O sea, para decirle, ¿qué vas a pensar como yo? Mas, sin embargo, dice que nosotros la mente de Cristo está a nuestra disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos da la gana tomar la mente de Cristo. Preferimos tener la mente que sea acomodado al mundo, que sea acomodado a Babilonia. Tremendo, hermano. Y le leo uno más bueno, yo me quedo, usted también se queda en su casita. Mire este, 1 Pedro 1:13. Así que piensen con claridad, me gusta esto, y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Wow, qué linda esa versión. Uno más, le prometo. Todavía tengo tiempo, por eso creo que tengo. No, ya me pasé. Uno más, uno más. Ahí está en su casita usted. Mire, 1 Corintios 15:34. Piensen bien, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¡Ala! Piensen bien. Este sería un buen versículo para todos los días, no solamente para la Santa Cena. ¿Eh? Piensen bien sobre lo que es correcto. Por eso se recuerda que esa es la evolución de nuestra mente. Para saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces aquí dice, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Está hablando cristianos, a nosotros. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. ¿Por qué? Porque se manifiesta que no dejan de pecar. Interesante, hermano. Oremos al Padre, al Señor Jesús. Padre bendito, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y no nos has escondido nada, Señor, de lo que nos puede ayudar para evolucionar, Señor. Ahora sabemos y entendemos que tú quieres el bien para nosotros. El bien y la misericordia ya nos lo enviaste a través de Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros obedecer tu palabra y eso significa que tenemos que hacerla, Señor. Y tenemos que dejar muchas cosas, Señor, que nos van a impedir en aquel día, Señor, llevarnos el galardón, Señor. Ábranos a nuestra conciencia, a nuestra mente. Señor, ayúdanos a evolucionar, Señor, en nuestros pensamientos, Padre. Que no seamos tercos en lo mismo, hacer lo mismo, Señor, sino que seamos obedientes, Señor, a tu palabra. Quita toda terquedad, Señor, que hay en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, danos un descanso esta noche reparador y que podamos dormir
rumiando la palabra que tú nos has hablado, conversando y pensando en el buen consejo que nos dices hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Feliz noche. Hasta la próxima semana.